Hola, bendiciones, bienvenidos una vez más a tu podcast Vive Hoy. Mi nombre es Vanessa Villanueva y nos gozamos de que estés conectado con nosotros. Si no has tenido la oportunidad de escuchar los podcasts anteriores, te invito a que los escuches y que sean de bendición para tu vida. Los mismos están disponibles en Facebook, Buzzsprout, Apple Podcasts, Spotify, para que los puedas escuchar en todo lugar y en todo momento. Este es nuestro podcast número 14 para la gloria de Dios y hoy vamos a estar hablando bajo el tema la totalidad de Jesús. Cuando hablamos de Jesús hay varias cosas importantes que debemos conocer sobre Él y hoy vamos a estar conociendo varias de ellas. Jesús fue completamente humano. En ocasiones decimos que no tenemos un manual de instrucciones que nos diga cómo vivir, pero la realidad es que en la Biblia encontramos un sinnúmero de ejemplos de personas que podemos seguir, en especial la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El comienzo de la humanidad de Jesús fue cuando se cumplió la profecía de que Él nacería. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2 y nos narra sobre el nacimiento y varios acontecimientos importantes sobre su nacimiento. Les invito a que lo puedan buscar y leerlo por completo para que tengan todos los detalles sobre su nacimiento y cómo aconteció. Pero hoy vamos a estar leyendo Lucas capítulo 2 versículo 8 al 16, donde nos cuenta cuando los ángeles se le presentaron a los pastores y le dan la noticia de que ha nacido Jesús. Si leemos los versículos 10 al 12, dice: pero el ángel les dijo: no teméis, por aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os será de señal, y hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es aquí donde podemos ver el comienzo de la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús en su humanidad también pasó por tentación, al igual que nosotros pasamos a diario. En Marcos 1, 12, 13 leí de la siguiente manera: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús en su humanidad fue tentado por Satanás. Satanás tentó a Jesús usando la misma palabra. El conocimiento que Jesús tenía de la palabra fue lo que lo ayudó a vencer la tentación y a Satanás. Y es aquí donde podemos comenzar a seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, reconociendo de que dependemos de Él y dependemos del conocimiento de su palabra para nosotros poder sobrellevar la tentación, para nosotros poder vencer al enemigo. El enemigo se conoce la palabra de principio a fin, pero la quiere sacar de contexto para que nosotros hagamos las cosas de manera incorrecta. Jesús sufrió humillación. En Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, decidió dejarlo todo por ti y por mí. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo por ti y por mí. No vino a presumir su realidad, no vino a decir yo soy Dios, yo soy el que manda, sino que vino a vivir una vida recta y en obediencia como todo un siervo de Dios. Si hay un ejemplo que debemos de seguir del Señor, este es uno de ellos, donde debemos aprender a caminar con humildad,
con rectitud y con obediencia. Porque realmente, mientras más nos queremos exaltar, mientras más nos queremos poner más en alto, le estamos quitando el lugar al Señor en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que somos vasos en las manos del Señor y que Él es quien nos usa. Permanezcamos en esa humildad, así como el Señor permaneció siendo humilde, aún Él sabiendo que Él era el Dios y Rey de Reyes. Jesús se mantuvo 100% puro. En Mateos 4, 1 al 11, nos narra la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se mantuvo puro en todo momento. Él no se dejó engañar por las mentiras de Satanás, el engañador. Jesús se mantuvo firme en su fe y en sus palabras. Nosotros también debemos de mantener nuestra fe en nuestro Señor y alimentarnos a través de su palabra. Este es el mejor ejemplo a seguir cuando estemos enfrentando tentación y al engañador. La palabra es nuestra espada. La palabra es la que aumenta nuestra fe. La palabra es la que abre nuestros ojos. La palabra es la que nos muestra que no estamos solos. La palabra es la que nos muestra todas las artimañas que el enemigo quiere usar y nosotros nos preparemos para la guerra y la batalla que vamos a enfrentar. Pero debemos de tener como prioridad el estudiar y el aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas. Jesús es el gran sumo sacerdote. En Hebreos 4:15 lee de la siguiente manera: pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús pasó exactamente lo mismo que estamos pasando nosotros. Él vivió una vida igual que tú y que yo, como la estamos viviendo ahora. Tuvo sed, tuvo hambre, pasó vivencia, tuvo que obedecer a sus padres, tuvo que tomar decisiones, pero todo lo hizo a través de el Espíritu. Jesús es el único que es perfecto. Jesús es el único que es puro. Jesús fue el único que pudo tomar todos nuestros pecados y llevarlos a la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Porque Él así tiene toda la autoridad para hacerlo, porque Él es quien puede perdonar y restaurar nuestras vidas. Jesús es 100% divino. En los podcasts anteriores estuvimos hablando sobre cuando el Verbo se hizo carne y reconocimos que el Verbo era Jesús y que Jesús era Dios. Y estuvimos leyendo en Primera de Juan 1:1 y estuvimos también leyendo Juan 1:14, donde nos explica cómo reconocemos que el Verbo era Jesús y que Jesús era Dios. Jesús no dejó de ser Dios al ser humano, pero Él vino a vivir entre nosotros de la misma manera que nosotros vivimos. Él vino a pasar las mismas necesidades, Él vino a vivir de la misma manera, Él vino, como dije anteriormente, a pasar ayuno, orar, tener hambre, tener sed y hacer todas las cosas que nosotros como personas, como cristianos debemos de hacer. Él también las hizo para dejarnos de ejemplo que sí se puede vivir una vida en santidad. Él nos dejó la Biblia para que pudiéramos encontrar las cosas que necesitamos para poder vivir. Y en Juan 20, versículo 30 al 31, dice:
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas personas quieren ver la Biblia como un libro de historietas, y la Biblia no es un libro de historietas. La Biblia es un conjunto de vivencias y de testimonios que fueron dejados para cada uno de nosotros, para que pudiéramos entender que todos pasamos por diferentes cosas, pero que con Dios todo es posible. Si nos arreguindamos de su palabra, si nos arreguindamos de la fe y creemos en su palabra, todo lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Estos son simplemente algunas de las cosas que nuestro Señor es. Porque si vamos a la palabra, vamos a encontrar aún más de lo que es su esencia, aún más de las cosas que Él hizo por cada uno de nosotros. Pero queremos enfocarnos en que Él es 100% Dios, 100% hombre, y en toda su totalidad Él es santo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has venido, Padre Santo, Señor, para traernos vida, Padre Santo, Señor, para traernos salvación a nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Padre Señor, por tu compañía, por tu Espíritu Santo que está en nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Padre Señor, que nos ayudes, Padre, a poder vivir una vida así como tú la viviste, Padre Santo, Señor. Que podamos, Padre, vencer la tentación, Padre Santo. Que podamos vivir, Padre Santo, Señor, en santidad, Padre. Que podamos vencer, Padre Santo, todo obstáculo, todo engaño del enemigo, Padre Santo. Que podamos, Padre, permanecer con nuestra mirada puesta en ti, Señor. Y que podamos, Señor, descansar en tu presencia, Padre Santo, Señor. Ayúdanos a diario a poder seguir cambiando nuestras vidas, cambiando nuestro entorno, cambiando todas las cosas que no te agradan, Padre Santo, Señor. A renovar, Padre Santo, Señor, nuestras fuerzas en ti, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Dios amado Jesús. Amén y gracias. Recuerda que si cambias tu hoy, transformas tu futuro. Y espero que esta palabra haya sido de bendición y los espero la próxima semana.